Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes. Pastor, ¿el hombre nace pecador o se hace pecador? El hombre nace pecador. Por naturaleza, el hombre es pecador. El hombre no es pecador porque peca. Peca porque por naturaleza es pecador. Eso es lo que dice la Biblia. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el salmista en su Salmo 51 decía: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Haciendo alusión al origen de donde él viene. Desde que el primer hombre pecó, todos los seres humanos nacemos con ese virus. Un virus que hemos heredado de Adán y que luego se hace manifiesto en la medida que la personalidad se va desarrollando en el ser humano acorde al medio en el cual se mueve. Entonces, el hombre nace pecador. No un pecador practicante, pero sí un pecador por naturaleza. Es algo así como cuando usted va al médico y lo primero que hace el médico es preguntarle si el problema que usted tiene de salud lo sufrieron sus padres o no, para ellos hacer un diagnóstico. Entonces dicen: ay, Pastor Carlos, ¿cómo así? ¿Qué tiene usted? No, pues que siento desaliento, que a veces me da mucho frío, que trato de perder el control de mis emociones. Y entonces comienzan a hacerme una glucometría, descubren que está muy alta, comienzan a preguntarme: oiga, ¿en su familia hubo alguien que sufrió de azúcar o de diabetes? Y, sí, mi mamá, mi hermano y el papá de la mamá de mi mamá. Y entonces dice: eso es un problema hereditario. Es decir, hay enfermedades que vienen por herencia. El pecado es una herencia que nos dejó Adán. Y desde entonces todos los hombres fuimos constituidos pecadores en Adán. Y solo se cambia esa naturaleza cuando el hombre nace de nuevo en Cristo Jesús. Amén, amén. Pastor, ¿el bautismo quita el pecado original heredado por Adán? El bautismo no quita el pecado original, porque el bautismo no tiene esa finalidad. Es muy importante que las personas comprendan que si el bautismo quitara el pecado genético u original, como llama la gente, entonces la gente no moriría. La razón por la cual el pecado original o genético no desaparece con el bautismo es que la gente muera. Por eso dice: el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. La consecuencia del pecado original es la muerte. En Adán todos mueren. En Cristo todos son vivificados. La filosofía del bautismo, del cual habla la Biblia, tiene como fin salvar al hombre de los pecados de conciencia. ¿Cuáles son esos pecados de conciencia? Aquellos que los mortales comenzamos a cometer a partir del momento que tenemos capacidad de establecer las diferencias y de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, incluyendo beneficios o castigos. Para eso es que es el bautismo. Prueba de eso que los apóstoles murieron. Todos los cristianos han partido a estar con Dios. No les sirvió el bautismo
para erradicar el pecado original. Habla de una Por- muerte espiritual, pastor. Claro, es que Sí. el pecado original trajo como resultado la muerte física. Los pecados de conciencia traen como resultado la muerte eterna. Por eso Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, plural. Jesús en la Gran Comisión dijo, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea el Evangelio y se bautice, este será salvo. No está hablando de conservar vida humana, Exacto. sino más bien de que las personas que participan del bautismo en el nombre del Señor Jesús son personas que se hacen acreedoras a la salvación de su alma y a la estadía eterna en la presencia de Dios. Hermano Carlos, tenemos una pregunta enviada de Facebook. Dice, Pastor, Dios le bendiga. Una pregunta. Si un servidor peca, pero se aparta de lo que hizo y no le dice nada al pastor de la congregación y sigue sirviendo, ¿será que Dios lo perdona y no detiene la obra en su iglesia? ¿Qué puede aconsejar, siervo? Vea, el pecado del hombre contra Dios es con Dios que lo tiene que resolver, no con el hombre. Si un hombre o una mujer sirve a Dios y peca, es bueno establecer la diferencia de las consecuencias de ese pecado. Porque hay pecados que no afectan al entorno. Hay pecados que sí afectan al entorno. Entonces, dependiendo de las consecuencias del pecado del presunto servidor, se debe de manejar la situación. Y les voy a colocar ejemplos simples. ¿Cuál de los cristianos el día de ayer no pecó? Es una pregunta que hago. ¿El hombre peca por acción o por omisión? Si cada vez que el hombre cometiera un pecado fuera a decírselo al pastor, pues le cuento que la cosa sería muy complicada. ¿Iba a decir algo? Sí, pastor, porque acaba de decir que hay pecados que afectan y otros que no. Quisiera saber, me surge la inquietud personal, cuáles son esos pecados que sí afectan a la congregación y los que no afectan. Hay pecados, por ejemplo, a ver, te coloco un ejemplo. Yo me encontré con Michael en el día de hoy y él me dijo que sí iba a venir al culto. Yo le dije que sí, claro que sí. Pero al caer la tarde algo se presentó y no vine al culto. Automáticamente dije que Una mentira, una mentira, que es pecado. que es pecado. Y que por esa mentira yo me condeno. Si Cristo viene y no me ha arrepentido, me quedo. Pero eso no va a afectar a la comunidad cristiana como pudiera afectarla un pecado de adulterio, donde es conocido por todo el mundo, donde inclusive aparece un hijo. ¿Ya? Entonces hay diferencias. En la presencia de Dios no, todos los pecados son iguales, pero en las consecuencias que se dan en la sociedad que le rodea, sí hay que establecer la diferencia. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, usted se le ocurrió ayer haber quedado para cumplir un compromiso, por ejemplo, pagarle a un acreedor y por alguna circunstancia no le pagó. Eso es una mentira. Eso es un pecado, ¿cierto? Si usted se acuesta sin pedirle perdón a Dios por lo que pasó y sin ofrecerle excusas a la persona afectada, pues está mal. Pero si usted busca a la persona afectada, le ofrece excusas, le explica qué pasó y le pide perdón a Dios, pues no pasó nada.
Fue grave, pero el problema estuvo solucionado. Pero si a diferencia de eso, se metió a un almacén de cadena, se robó un producto, lo toman y sale por los medios un ladrón y era un presunto cristiano, pues entonces ahí hay una diferencia grande. Entonces, yo creo que cuando una persona peca contra Dios, es con Dios que tiene que arreglar el problema. No tiene que denunciarlo a la iglesia. No, porque un ejemplo de eso es el Salmo 51. Sí, sí. Le hace el Salmo 51 y usted encuentra a quién se dirigió David y en quién encontró la respuesta. Fue en Dios. Ahora, volviendo al caso, si mi proceder afecta a muchas personas del entorno, yo sí debo de hablar con mi pastor para decirle, venga, me ha pasado esto, yo desempeño un cargo aquí en la iglesia y no me siento bien porque la iglesia se da cuenta de mi problema y no quiero serle tropiezo a nadie. ¿Cierto? Él debe de hacerlo. Pero supongamos que él cometió un pecado y supuestamente nadie se da cuenta. Él debe de arreglarlo con Dios y por ética debe decirle a su superior, hermano, no estoy en condiciones de servir a Dios. Si el pastor le pregunta, ya va a depender del individuo si accede a contar o no, pero no es su obligación, porque al único que se le deben de confesar los pecados es a Dios, no al hombre. Pastor, pero en base a lo que está diciendo, por ejemplo, una persona, un joven o una mujer, si están en pecado de fornicación o adulterio, no lo confiesan ni le dicen a la iglesia, ni le dicen al pastor, ese pecado oculto allá, ¿eso afecta, estanca el crecimiento de la iglesia? Lo más seguro es que aunque la persona pretende ocultarlo, pronto será descubierto. Dios. Pronto será descubierto. Porque el pecado es como una enfermedad que puede estar ahí silenciosa, pero llega el día en que hace metástasis. Y entonces ese metástasis puede ser un embarazo. Ese metástasis puede ser que se dejaron sorprender. Ese metástasis puede ser que llegue el momento donde no pueden seguir ocultando. Y creo, pastor, que los hermanos, la congregación, debemos ser muy maduros para saber de que si él está mal con Dios, pues es cosa de ellos. Pero no nos va a afectar a nosotros en la vida espiritual. Mi vida espiritual no puede ser afectada por el pecado de otra persona. Que la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, no en los hombres. Y además dice que cada uno dará cuenta a Dios de sus hechos. Sí. El pecado puede detener el desarrollo de la iglesia cuando, sabiendo que hay pecado, no se corrige. Pastor, esa es la diferencia. Otra pregunta. Un creyente, sea predicador, que ayude en el altar, se da cuenta que hay un hermano que está en pecado. ¿Cuál es el deber de ese creyente? ¿Contarle al pastor? ¿Quedarse callado? ¿Cuál es el deber de ese creyente? Según San Mateo capítulo 18, debe de llamar al hermano a solas y hacerle saber que está caminando sobre el filo de la barbera, que debe de reaccionar y apartarse del pecado. Si el creyente... Hablar con el hermano. Con el hermano. Michael se da cuenta que yo estoy en malos pasos. Es un ejemplo que vamos a colocar. El deber de Michael no es ir a denunciar, ni a acusar, ni a hacer un escándalo, sino, como es mi hermano Carlos, siéntese que yo quiero hablar con usted. Sí, hermano Michael. Vea, lo que pasa es que su proceder riñe con los valores cristianos, va en contravía de lo que Dios enseña, y eso lo afecta a usted espiritualmente y socialmente, inclusive en su familia. Yo he sentido hacerlo con todo el amor del mundo para que usted se aparte y obtenga en Dios misericordia. Ese es el primer paso.
Suponga que él me lo ha dicho y no hay salida. Yo sigo en la misma. Debe de tomar 2 o 3 testigos para amonestarme. Pero eso lo hace el pastor o el creyente. Inicialmente el creyente, pero cuando en la segunda parte ya el creyente sigue en su pecado, ahí sí debe de hablar con el pastor para que el pastor reúna al testigo inicial y a otros 2 que posiblemente ya se dan cuenta, o para que se den cuenta de la conducta del hermano y lo puedan corregir. Si él persiste, un día lo dirá la iglesia. Y si aún teniendo el apoyo, la ayuda, la orientación y de alguna manera la presión de la iglesia, él persiste, vendrá el día donde el pastor podrá decir: fulano de tal no es más miembro de la iglesia del Señor, no es miembro del cuerpo de Cristo. Él podrá venir a culto, pero no es un hermano. ¿Ya? Pastor, llega otra preguntita por acá, dice: Dios los bendiga. ¿Se puede decir o interpretar que toda la música es inspirada por Dios? ¿Y se puede cantar cualquier canción y escuchar también? No, porque es bueno entender que la música es de origen divino. La música se originó en el cielo, porque Dios es el que da esa facultad al hombre. Así que se origina en Dios. Pero el hombre la ha corrompido. Entonces, el hecho de que la música tenga origen divino no es igual a que los seres humanos podamos participar de toda clase de música. Les coloco un ejemplo. La marihuana es creada por Dios, que hoy le llaman cannabis. ¿Cierto? Tiene un fin. Dios desde el principio sabía que servía para determinadas molestias en la salud. Pero una cosa es que yo lo utilice como medicina, otra cosa es que lo utilice como la presunta recreación. El proceso que el hombre le ha dado. Exactamente. El oro es maravilloso, estuve en el templo de Salomón. Pero yo con el oro puedo hacer un arma y matar a otro. El acero sirve para construir un edificio. El cuchillo que yo tengo en mi casa sirve para poder desempeñar las actividades que luego se revierten en mi alimento. Pero otro puede darle un uso para quitarle la vida. Entonces, el hecho de que tenga un origen bueno no es igual a que se le pueda dar libertad para todo uso. Exacto. Así también es la música. Amén. Pastor, nos envían otra pregunta desde Facebook. Dice: Dios les bendiga, mis hermanos. Una pregunta: ¿una mujer cristiana puede cortarse el cabello? Acerca de eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Puede cortarse el cabello? Sí. Todo me es lícito. Puede pelarse la cabeza también. Pero no todo conviene. Entonces, si esa pregunta la llevamos allá: pastor, ¿yo puedo beber? Sí. ¿Puedo consumir alucinógenos? Eclesiastés Sí. lo dice. Puede hacer todo lo que quiera. Lo Pero- que tiene que preguntarse es: ¿Dios lo aprueba o no? Entonces, la discusión se basa en lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios, donde se dice que a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, Que en vez mientras de que al velo, hombre les da el cabello. eso. Pero las personas que leen el texto tienen que contextualizarse el por qué se da. Los textos en la Biblia no aparecen por casualidad, hay una razón. Cada carta de Pablo tiene un mensaje dirigido a un grupo específico porque los problemas de cada iglesia eran diferentes. No era lo mismo el problema de la iglesia en Éfeso al problema que tenía la iglesia en Colosas. Mientras que en Éfeso el problema era la embriaguez, ¿cierto? La fornicación, las malas prácticas. En Colosas el problema era el gnosticismo. Entonces, por eso, la carta a los colosenses es una defensa al evangelio frente a la presión que ejercía el sistema gnóstico en los cristianos. En Éfeso, la iglesia tenía otro problema
y por eso el llamado es a una vida santa, apartada del pecado. El problema de los Gálatas era la circuncisión, que querían los mesiánicos del tiempo de Pablo judaizar a los cristianos salvos por gracia. Entonces, el mensaje de Pablo es en contra del mesianismo, que haciendo uso del nombre de Jesús y del Evangelio, querían volver a los cristianos judíos. Por eso su mensaje es diferente. La carta a los Corintios tiene un mensaje diferente a las otras, porque era una iglesia que tenía todos los dones, pero tenía también todas las prácticas indebidas. Y entre esas prácticas que habían allá, que era parte de la cultura, según la tradición, era que las mujeres de fácil acceso eran mujeres que se mutilaban, que andaban de una manera desvergonzada, y una vez que llegue el Evangelio, y muchas de esas mujeres se convierten al Evangelio, entonces Pablo dice, para que ustedes no estén siendo expuestas a acoso sexual, deben entonces de tener una diferencia en relación a las que sí son fáciles. ¿Cuál era la diferencia? Que si uno de los vagabundos que buscaban placer observaban una mujer con un velo o un cabello largo, decían, esta es una mujer de bien, hay que respetar. Dice la Biblia que es señal de autoridad. Es señal de autoridad. Entonces, por eso dije al principio, hay que contextualizar. El problema de Corinto no es el mismo problema de Gálatas. Entonces, allá en Corinto era urgente que se marcara una diferencia. En el tiempo nuestro, cuando lo traemos acá, el cabello en la mujer, dice Pablo, le es dado en lugar de velo. Pero eso no es igual a decir que no se lo puede arreglar. Exacto. Porque también hay otros extremos. Exacto. Hay gente que han dejado de creer en Dios por creer en el cabello. Yo tengo un libro que se llama Teología del Cabello. Han hecho un libro de 400 páginas hablando del cabello, como si el cabello fuera Dios, como si el cabello fuera a salvar a la persona. Y eso ya es otro extremo, a tal estado que Pablo vio que esa discusión podía afectar a mediano o largo plazo a los cristianos. Y por eso al concluir dice, ya les he dicho cómo debe de ser el comportamiento del cristiano con relación al manejo del cabello, en el hombre y en la mujer. El hombre debe de estar peluqueado, motilado, porque es la imagen de Cristo. La mujer debe dejarse crecer el cabello por causa de los ángeles, porque en lugar de velo le es dado el cabello como señal de autoridad. Esa autoridad de la cual habla Pablo es sumisión. Es una mujer sujeta a Cristo, a su esposo, y eso hace que ella tenga autoridad para decir, cumplo con lo que se me demanda. ¿Ya? Al hombre le dice que tiene que peluquearse. Después de dar una muy importante conferencia al respecto, él dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso en relación al cabello, nosotros, ni la iglesia de Dios, tiene tal costumbre. Ya dije, son ustedes los que tienen que mirar si lo hacen o no, conscientes que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Te puedes motilar? Sí. ¿Pero lo aprueba Dios? Es la otra pregunta que usted tiene que hacerse y en consecuencia dar respuesta. Pero aclaro, eso no es igual a decir que no se puede organizar el cabello, porque hay personas que a causa de los extremos dan muy mala imagen cuando estamos llamados a hacer luz. Hay una persona que hace una pregunta, pastor, y ella dice, no es en forma de reproche, sino que yo pienso mucho porque hay personas que tienen tantas oportunidades y no les pasa nada. Y hay otras personas que son buenas y jóvenes y se mueren. ¿Por qué esto, pastor? Que hay creyentes que cogen la iglesia como un juego, entran, salen, se apartan, vuelven y que no pasa nada. ¿Que por qué esto? Lo que pasa es que la persona que hace esa pregunta está ciega todavía. No ha podido entender
que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Exacto. Y que la vida Dios la pone en el hombre y el día que Él decide, se la lleva. Y prueba de eso es que unos mueren en el vientre de la mamá sin haber hecho ni bien ni mal, ni haber visto la luz del Aceptar sol. la soberanía de Dios. Exactamente, ese es el punto de partida. Ahora, con respecto a que hacen y deshacen y no les pasa, pues usted piensa que no les pasa, pero sí les está pasando. El pecado los está carcomiendo y llegará el día en que Dios dirá, no más. No, pastor, y que en sí ellos, porque nosotros hemos hablado con muchas personas apartadas, y en sí ellos dicen, no hay paz, no hay paz. No tienen paz. Entonces, sí tienen sus consecuencias. Algunos han alcanzado la misericordia de Dios y se han reconciliado. Otros se han quedado en el camino y se han perdido. Esto sea la ocasión para decirle a quienes tengan esa disyuntiva que su deber no es preocuparse por los que juegan, sino preocuparse por su propia vida, porque usted no sabe a qué horas le toca partir. Muchas veces nosotros vivimos mirando la paja que está en el ojo del otro y no miro mi propia viga. Primero debo de quitar la viga de mi ojo para poder pensar en sacar la paja que está en el ojo de mi hermano. A mí lo único que me debe de preocupar es agradar a Dios. Hay muchas cosas que como personas cuestionamos y a causa de nuestra subjetividad no entendemos. Pero eso le pasó a Asaf, el salmista. Él dijo un día que no valía la pena haber agradado a Dios. A tal estado que dijo, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y lo hace en razón al ver a los malos que prosperan y que no tienen penas como los demás mortales. Pero dice que un día entrando al santuario de Dios entendió el fin de ellos. Solamente cuando los cristianos entramos a la misma presencia de Dios, entonces nos liberamos de prejuicios y entendemos que la responsabilidad de la salvación es individual y que a mí solo me compete ser fiel a Dios, porque los demás, cada uno dará cuenta de sus propios hechos. Así es, pastor. Nos llega otra preguntita por acá. Dice, ¿pueden los gobiernos obligar a la iglesia a cumplir las leyes que establecen para favorecer el pecado, como lo es el matrimonio igualitario? La iglesia no está obligada, porque somos una institución que no tiene que ver nada con el Estado en ese campo. ¿Ya? La iglesia tiene su propia reglamentación interna. Ahora bien, suponga usted que mañana se haga una ley que posiblemente va a venir, porque con el famoso progresismo y la gente con ese deseo de experimentar cosas nuevas, incluyendo a muchos cristianos que están dispuestos a votar por estos pervertidos, entonces vendrán reformas las cuales en un momento determinado querrán que la iglesia entre en el juego. Pero ya va a depender de los valores de los cristianos, de la fe y del carácter de los líderes de las iglesias. Creo yo que más allá, que hoy o mañana aparezca una ley que diga, los pastores están obligados a... El pastor debe de tener la capacidad suficiente como para decir, no, pues que eso da cárcel, me voy para la cárcel. Así de sencillo. Pues que hay que pagar una multa, pago la multa. Pero no voy a ceder ante las pretensiones de leyes injustas. La iglesia no avala el matrimonio igualitario, respeta, porque eso es diferente. Nosotros respetamos todo lo que se da en un país donde existe un Estado de Derecho, pero eso no es igual a que lo aprobemos. Entonces, nosotros vivimos en un país donde aprueban la eutanasia, un país donde aprueban el aborto, un país donde aprueban el suicidio asistido, un país donde aprueban el matrimonio igualitario.
La pregunta es, ¿la iglesia está de acuerdo? No. ¿Dios está de acuerdo? No. Respetamos que la gente haga lo que quiera, pero no estamos de acuerdo. Y entonces dicen, es que son homofóbicos. Bueno, uno se haría una pregunta. ¿A usted le gustaría que un ladrón entre a su casa a robar? ¿La respuesta cuál es? No. Pero si entra, ¿qué hay que hacer? ¿Matarlo o dejarse robar? Pues ya conocemos la justicia en Colombia. Entonces, aquí tenemos que establecer la diferencia en aprobar o no estar de acuerdo. Y el hecho de que yo no esté de acuerdo no es igual, ojo, a que discrimine, sino que simplemente no comparto lo mal hecho desde nuestra visión cristiana. Que las personas vivan, actúen y procedan, ellos darán cuenta a Dios. Pero yo no debo de compartir, no debo de avalar, no debo de apoyar dichos comportamientos. No debo de apoyarlos, porque yo soy cristiano. El pecado de Lot fue ese, que con su anuencia, con su estadía en Sodoma, avalaba el pecado de Sodoma. A tal estado que no estableció diferencias. Llegó a llamar hermanos míos a quienes vivían en ese desorden, pues habían perdido su identidad sexual. Entonces es muy importante que las personas comprendan que la iglesia no se someterá a una ley que diga que tenemos que unir en matrimonio a personas del mismo sexo. Respetamos que los jueces lo hagan, que los notarios lo hagan, pero la iglesia tiene una reglamentación interna, la cual define su destino acorde a los valores cristianos. Pastor, ¿es verdad que la depresión viene del diablo? Y si es así, ¿por qué se ven tantos creyentes deprimidos? Hay una anécdota muy importante. Dice que un hermano llegó a la casa y dijo, no voy a ir al culto. Dijo en su mente, no voy a ir al culto hoy. Y la persona que vivía en su casa, la dueña de la casa, donde él pagaba su arriendo, sabía que él siempre iba a culto. Y entonces le dijo, oiga, señor, ¿no va a ir hoy al culto? Y dijo, no voy a ir. Y dijo, no diga que es el diablo. Dice. Luego se salió a la calle y se sentó ahí en el andén y un desconocido ha pasado y le ha dicho, venga, ¿y hoy no vas a ir a la reunión? Dijo, no voy a ir. Y dijo, no diga que fui yo que no lo dejé ir. Muchas veces le atribuimos al diablo cosas que nosotros hacemos. Y aquí los cristianos tienen que aprender a establecer la diferencia. La ansiedad o el estrés, es muy importante que las personas comprendan dónde se origina. Dice, yo estaba leyendo sobre ese fenómeno y dice que es el resultado de escasez, de dolor por un ser que ha partido, de una enfermedad que le han diagnosticado y que no tiene solución, de una inestabilidad hacia el futuro, de un recuerdo trágico del ayer, ¿sí? Que son cosas netamente humanas, que traen consecuencias que trascienden inclusive después de la muerte, dependiendo de la decisión del individuo. Pero que no necesariamente fue el diablo, porque es muy posible que usted haya echado mano a lo ajeno y después se haya dado cuenta que hizo un daño irreparable a alguien que era lo único que tenía para salvarle la vida a un ser querido. Y eso no le deje tener paz y le genere un estrés, una ansiedad. Eso es usted el que lo hizo. No fue el diablo, fue usted. Espero que aquí no vayan a decir que yo estoy salvando al diablo. No. Lo que estoy diciendo es que los seres humanos, por naturaleza, tenemos la facultad de decidir entre lo bueno y lo malo, pues lo bueno y lo malo siempre están delante. Las consecuencias, yo debo de medirlas antes de dar un paso.
Entonces, si una persona tiene ese problema que le afecta a su salud, no necesariamente es que sea el diablo, sino que fueron mis malas decisiones las que me llevan a entrar en esa crisis. Entonces, muchos cristianos pueden estar padeciendo el problema porque los persigue el pasado o les hace sentir inseguridad hacia el futuro. Y eso lo que dice es que la persona no ha alcanzado a entender el lugar de reposo que nos ofrece Jesús. Para los cristianos no debería de haber centros de rehabilitación, porque el mejor centro de rehabilitación se llama Jesús. El mejor lugar de descanso se llama Jesús. Yo recuerdo que en el reciente pasado visité una ciudad. Me han dicho, vea, hay una persona que no puede ni comer ni dormir, está casi al borde de la locura por un fenómeno de ansiedad, de estrés, no, está desesperado. Tuve la oportunidad de sentarme a hablar con ellos y después de una charla, oré por la persona, le hice saber que su lugar donde ella podía estar tranquila es en Dios. Entonces el problema que genera todo aquello en los seres humanos es que se echan una carga que no pueden llevar. ¿Qué hago yo cuando llevo una carga y me queda grande llevarla? Pues la suelto. Así es. Cuando usted va por el sendero de la vida y lleva una carga que no puede con ella y que usted sabe que está afectando la relación de pareja, la relación de padre e hijo, la relación en su comunidad cristiana, la relación con el entorno de vecindad, pues usted lo que tiene que hacer es descansar. ¿Y cómo se hace? Entréguele esa carga a Dios. Dígale, no puedo más, no soy capaz. Yo se lo digo con experiencia propia. Yo fui pastor en el 81 en un lugar que llama Trujillo Valle. Y recuerdo que allá hubo un momento de mucha presión, donde corrí riesgos muy grandes, donde fui atacado en los caminos, donde en mi propia casa se entraron a quitarme la vida entre mi propia casa. Habían amenazas de toda parte. Una casa donde yo estaba haciendo el culto la dañaron a piedra. En el camino nos hicieron una emboscada. Y me ha sorprendido un problema de nervios, que es una enfermedad terrible, a tal estado que yo ya no quería salir de la casa de miedo. Y un domingo me vine para el salón y le dije a Dios, Dios, yo no puedo con esta carga. Yo soy un predicador de tu palabra. Y siempre he predicado que tú guardas. Y ahora yo estoy en una crisis que no puedo salir a ninguna parte. Tengo miedo. Así que hoy no puedo más. Me quitas de verdad este problema, me arreglas este problema o renuncio al ministerio. Con lágrimas en mis ojos. Esa mañana sentí una mano que se posó sobre mi hombro con firmeza, con seguridad. No he podido olvidar aquella escena. Y he mirado hacia atrás a ver quién era. Y no encontré a nadie. Pero ese día Dios me liberó inmediatamente hasta el día de hoy. Entonces yo creo que el problema de los seres humanos, entre ellos los cristianos, que viven con unas cargas muy grandes, es porque no han entendido a San Mateo, capítulo 11, verso 28. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando yo alcanzo a entender la obra de Cristo, me preocupo de lo que fue, me despreocupo de lo que fue, y me despreocupo de lo que será, porque en Cristo, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Pastor, acá nos preguntan, bendiciones, pastor. Éxodo 4:24, por favor explicar cómo es posible que Dios quisiera matar a Moisés. Eso creo que lo leímos. Sí, eso lo vimos en el estudio de ayer. A ver, es una pregunta muy similar como la que yo pudiera hacerle. ¿Cómo es posible que porque yo me cruce el semáforo en rojo, me pueda estrellar?
o el policía me puede hacer el comparendo, o yo pueda matar a una persona. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para evitar todo eso? No cruzar el semáforo en rojo. Pues Moisés sí había cruzado el semáforo. El pacto de la circuncisión estaba vigente y él debía de circuncidar a su hijo y no lo había hecho. Por eso es que viene la consecuencia. Moraleja, si llegas al semáforo y está en rojo, no te metas, porque atropellas, te atropellan o el policía o la cámara te detecta y entonces viene la sanción. Eso fue lo que pasó allí. Así es, pastor. Hay otra pregunta acá. Nos dicen acerca de Job, capítulo 2, el versículo 9. ¿Job capítulo qué? 2, el versículo 9 dice: ¿por qué la versión antigua de la Reina Valera, la mujer de Job le dice bendice a Dios y muérete? Pero la Reina Valera de 1960 dice maldice. Porque es una ironía. Hay formas de incitar a alguien a hacer algo diciéndole diferente. Una cosa es que yo le diga a usted, uy, Michael, está bonito. Otra cosa es que yo le diga, bonito, ¿no? Sí. Entonces, exactamente. Entonces, lo que está haciendo el editor es interpretando la ironía y dándole el sentido de tal manera que las personas puedan comprender el mensaje de la mujer de Job. Amén. Pastor, tenemos una situación, dice un hermano, tenemos una situación con un creyente que está diciéndole a todos los hermanos de la iglesia que la iglesia nos toca pasar por la gran tribulación. ¿Cuál debe ser el proceder? El proceder es que el pastor se apersone, se siente con el hermano, con mucho amor. Si el pastor no sabe que le sí, porque eso sí afecta a todos. Exacto. Es una falsa enseñanza. Porque hay hermanos en la iglesia que entre ellos mismos van afectando a los otros. Exactamente. Como una raíz de amargura, según dice la Escritura. Exacto. Entonces, lo que debe de hacer el creyente, que sabe que hay un personaje en la iglesia que está difundiendo una enseñanza que riñe con la doctrina nuestra, es ir y hablar con su pastor y decirle, vea hermano, en la iglesia hay un creyente que piensa de esta manera y lo más preocupante es que está influenciando a otros hermanos para que piensen de la misma manera. El pastor debe de ser la persona suficientemente madura y capaz de sentarse a explicarle al hermano con todo el amor por qué está equivocado. Y debe de hacerlo argumentándolo a la luz de la Biblia. ¿Ya? Si ese creyente persistiera en eso, debe de llamarlo con 2 o 3 testigos. Si persiste en esa doctrina, debe de decirle a la iglesia. Y si éste no escucha el consejo de la iglesia, el pastor sin ningún problema podrá decir algún día que él no es miembro de la iglesia del Señor. Y eso hará que el nombre de esa persona sea quitado del libro de la vida. Porque Jesús dijo, en la investidura que da a los apóstoles y en consecuencia a los que ejercen el ministerio, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando los pecados le son remitidos al pecador, se está diciendo que se han puesto en Cristo porque Él llevó sus pecados. Pero si el pastor, a causa del comportamiento del individuo, dice ya no es más miembro, los pecados a este le son retenidos. Ahí le quedan y no podrá ser salvo según lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora, déjeme hacer un complemento. ¿Por qué la iglesia no le toca la gran tribulación? Porque según está escrito en el libro de Apocalipsis, en el mensaje, a una de las iglesias Dios es claro. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Antes de que se dé la gran tribulación,
Jesucristo vendrá por su iglesia. Si usted lee San Mateo capítulo 24, va a encontrar 3 preguntas que hacen los discípulos. ¿Cuándo serán? ¿Qué señales? ¿Y cuándo es tu venida? Y Jesús se las explica hasta el verso 13. A partir del verso 13, 14 en adelante, ya entra en escena el periodo satánico bajo el gobierno de un líder político que la Biblia le llama la bestia. ¿Ya? Y ese periodo durará 7 años, durante los cuales la iglesia no tiene que ver nada con el escenario en la tierra, sino más bien en la presencia de Dios. Cumplidos los 7 años, viene el juicio de las naciones vivientes y entonces se le da inicio a un periodo llamado el milenio o el reino de Dios, según Apocalipsis 20, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 59, verso 19, etc. Entonces es bueno que las personas entiendan, antes que se inicie la gran tribulación, el Señor levantará a su iglesia. Así es, pastor. Hay otra pregunta por acá. Nos preguntan, quisiera que me explicaran Ezequiel capítulo 28 sobre todos los versículos del 11 al 16, donde dice que el rey que estuvo en el huerto del Edén. Pues es un término, es un pasaje figurativo que está relacionado con la caída del ángel que hoy le conocemos como Satanás. No solamente ese pasaje, leas el capítulo 14 del libro de Isaías y va a encontrar un mensaje más completo al respecto. ¿Ya? Ese personaje es Satanás. Es el mismo que aparece en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Creo que hay para otra pregunta. Para acabar, porque Ya se va. acerca de la respuesta que el pastor dio acerca del que peca ahí dentro de la iglesia, que el pastor dijo que no afecta a la congregación, un hermano escribe y dice, pero es que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, para una aclaración, es el que encubre. Si él está sirviendo y está en la iglesia en pecado, él es el que va a sufrir El Salmo 32 se lo especifica. Exacto. David dijo que cuando él ocultó su pecado, ¿sería que Dios no lo sabía? Yo lo sabía. Y entonces, ¿por qué llega el salmista a decir eso? Leámoslo. Y usted va a darse cuenta del sentido. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que dice, mientras callé, mientras oculté. Mientras ocultó el pecado. Exactamente. Se envejecieron mis huesos. Nos repite en la mi gemir. cita, pastor. Salmos 32, verso 3 en Es muy adelante. bueno que la gente... Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿qué hizo él? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad. Amén, amén, amén. Creo que otro buen complemento es el Salmo 51. Entonces, tenga en cuenta lo que fue escrito en uno de los libros de la historia. Si el hombre peca contra el hombre, los hombres le juzgarán. Pero cuando el hombre peca contra Dios, ¿quién intercederá por él? ¿Quién mediará su causa? ¿Quién le resolverá el problema? Entonces, cuando tú pecas contra Dios, es a Dios a quien debes de acudir. Cuando pecas contra tu hermano, debes de arreglar con tu hermano. Entonces recuerda que debes de establecer la diferencia consciente, que cuando tienes algo contra tu hermano, también se afecta tu comunión con Dios. Por eso, cuando vayas a la casa de Dios a llevar tu ofrenda y recuerdas que tienes algo, que un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Amén. Entonces, no olvides, el Salmo 32 y el Salmo 51 te van a dar una muy completa y muy buena respuesta a tu interrogante.
El tiempo se nos fue.